Vamos con todos nuestros hermanos que ya están conectados a continuar, ¿no?, con el tema de esta noche, con respecto a la festividad de Pesaj. Y hoy profundizaremos un poquito más con relación a la diferencia que hay entre la Santa Cena que ha practicado, digamos, el cristianismo y lo que es el Seder de la fiesta de Pesaj, para que esto quede definitivamente claro en nuestras vidas. Y aunque parezca muy sencillo esto, pues es lo que necesitamos aprender para poder ayudar a otros que vienen detrás de nosotros. Entonces, lo que la palabra habla, o sea, las escrituras del pueblo, el Tanaj, los profetas, el Mashiach y sus Talmidín, ellos hablaron fue del Seder de Pesaj, el orden de hacer la festividad de Pesaj. Ahora, debido a que en la historia entró en la nueva religión creada por Roma, en el catolicismo, entraron tantas festividades paganas de los diferentes ídolos a los cuales ellos servían, pues entra también esto de la Santa Cena, que entra inicialmente al catolicismo. El catolicismo nace en el siglo III, siglo IV más o menos ya está establecido, y en el siglo VI ya es una religión, en el siglo VI es establecida como una religión. El cristianismo como tal, o sea, el cristianismo que nace con Lutero y todo lo que fue la reforma y todas las miles de denominaciones del cristianismo es algo muy nuevo. Son religiones nuevas que surgen por un lado como una protesta ante el paganismo romano, pero surgen desde el 1500 para acá. Y lo que nosotros entendemos pues por la escritura es que lo que el Eterno estableció fue un pueblo para que le sirviéramos a Él, un pueblo para que viviéramos para Él, un pueblo para que lo honráramos y un pueblo por medio del cual Él podía darse a conocer a las naciones, y ese es Israel, que comienza a ser formado y prometido desde Abraham, y luego nosotros conocemos toda la historia que se desarrolla. Casi 3000 años después surge Roma, y 1500 años después surge el cristianismo, de tal manera que son religiones muy, muy nuevas. Entonces, el cristianismo y sus miles de denominaciones, que si nosotros vemos por los grupos que aparecen hoy en el mundo, por empresas que se dedican a hacer seguimiento a todo eso, por lo menos el último dato que yo pude ver en internet fue cerca de 44,000 denominaciones. Mire, ¿cuál es la obra del Eterno? La obra del Eterno es tener una gran nación, que eso fue lo que Él le prometió a Abraham. Haré de ti una gran nación. Denominación quiere decir naciones pequeñiticas, naciones bien chiquiticas, y de estas mini naciones o denominaciones, de estas pequeñas naciones que son los miles de divisiones del cristianismo, pues nunca se puede cumplir el propósito del Eterno, porque su anhelo es una gran nación, y es a esta gran nación que Él le entregó su palabra, que Él le entregó sus fiestas, y que Él le entregó todo de manera muy detallada, que es a toda la nación de Israel. Entonces el cristianismo se diferencia de la gran nación que el Eterno quiere establecer por esta característica que tiene de las mini naciones, de las denominaciones, y cada día se dividen y se dividen y se dividen por entender más la palabra. Y lógicamente, desde que no vengamos a la fuente del conocimiento, a la fuente de la revelación,
que es el pueblo de Israel, que son los profetas de Israel, que son los sabios de Israel, que es la literatura que el Eterno le dio a Israel, que es el Tanakh. O sea, si mientras no descubramos la fuente de todo esto, pues esto seguirá por los siglos, ¿no? Entonces, el cristianismo y sus miles de denominaciones, copia de Roma, han enseñado por siglos desde que fue establecida hace 1500 años, hace 500 años, perdón, desde los tiempos de Lutero. Han enseñado a celebrar algo que ellos llaman la Santa Cena. Y lógicamente en las versiones que se tienen como la Reina Valera, que son Biblias católicas, porque el cristianismo hasta ahora no ha producido sus propios teólogos. El cristianismo copia la teología del reemplazo de Roma y sigue enseñando la teología del reemplazo de Roma, con todo lo que Roma tiene. Y desde que el cristianismo se estableció como una religión que sale de Roma, porque el cristianismo sale es de Roma, se estableció algo que se celebra llamado la Santa Cena. Y lógicamente así aparece en sus versiones, porque es una mala traducción, ya que en el pueblo hebreo no se conoce, en el pueblo judío no se conoce algo como Santa Cena, se conoce algo como Seder de Pesach, el orden de la festividad de Pesach, porque es toda una fiesta que el Eterno había ordenado con todos los detalles. Y en esta Santa Cena que el cristianismo ha enseñado por siglos y ha celebrado por siglos, la celebran todos los domingos con pan leudado y con vino, o con jugo de uva, o con gaseosa, o con cerveza. Eso depende del gusto de cada uno de sus líderes, porque lo que dicen es que quieren obedecer el precepto de anunciar la muerte del Salvador hasta su regreso, pero no han entendido que esto se hace a través de una celebración del pueblo que se llama Pesaj. Lo que el Mashiach ordenó es que este mandamiento, este precepto de anunciar la muerte del Mashiach hasta que Él venga, Él lo hizo en el esquema de la celebración de la fiesta de Pesaj. Por eso es que Shaul dice que nuestro Pesaj, que es el Mashiach, ya fue sacrificado, porque es que Él es la realidad de nuestro Pesaj. Entonces, hacerlo fuera de esta esfera, de esta festividad, pues no cumple con lo que la palabra ha establecido. Además, nada tiene que ver el domingo, como hemos hablado en las profecías mesiánicas del Tanaj, ya que según el profeta Daniel, en el capítulo 9, él anunció de antemano, 700 años aproximadamente antes, 900 años antes de la venida del Mashiach, él anunció que el Mashiach moriría a la mitad de la semana. Y la mitad de la semana es el cuarto día de la semana, que es miércoles, digamos, en los calendarios hoy. Y si él muere el miércoles 3 días, 3 noches, no da domingo. Da al final del Shabbat. ¿Por qué? Porque el plan de redención está en los 7000 años de historia humana, que ya lo hemos hablado varias veces, como se registra en Bereshit capítulo 1, que habla de los 7 días de la creación, y estos 7 días de la creación lo que hablan es de un bosquejo del plan de redención durante 7000 años, teniendo en cuenta que para el Eterno un día son como 1000 años. Entonces no tiene, mire, nada que ver por ningún lado. Ni se llama la Santa Cena porque es el ceder de una festividad del pueblo que el Eterno ordenó, que es la fiesta de Pesaj. No es como yo quiera y no es el día que yo quiera. Es que el Eterno ahí estableció claramente: ustedes celebrarán en el primer mes, el día 14 del mes, entre anocheceres, es Pesaj para Adonai. Entonces no podemos cambiar, así como el Shabbat no se puede cambiar.
Y esto de la celebración de la Santa Cena, pues es algo totalmente equivocado, porque si usted quiere obedecer este precepto de anunciar la muerte del Salvador, pues usted tiene que aprender a celebrar Pesaj, porque es esta fiesta la que anuncia la muerte del Salvador hasta su regreso. Es la festividad de Pesaj. Entonces, esta doctrina de la Santa Cena no es conforme a las Escrituras. Esto viene de Roma. Y es otra de las grandes equivocaciones del cristianismo, porque Yeshua no murió el viernes y no resucitó el domingo. Eso tiene que quedar claro. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, visto desde la óptica de un judío, desde la óptica de un hombre de la tribu de Benjamín, que por años celebró Pesaj y creyó en el Mashiach. Estoy hablando de Shaul, de Pablo. Cuando él escribe el capítulo 11 de Corintios, de Primera de Corintios, él dice aquí, 11:2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es que ellos nos están entregando es toda una revelación de una festividad del pueblo, y por eso sacar estas celebraciones de ese contexto de estas festividades del pueblo, pues lógicamente vamos a dar lejos. Entonces, Shaul en este verso, él reconoce que todos los ajim, todos los hermanos de Corinto, que ellos han retenido las instrucciones tal cual él se las entregó. O sea, ellos estaban reteniendo las cosas del pueblo. La palabra que dice aquí Shaul, retenéis las instrucciones, esta palabra, ustedes entienden qué es. La palabra instrucción, pues corresponde al vocablo hebreo Torah. Recuerda que Torah significa instrucciones. Entonces, Shaul lo que está diciendo es, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis la Torah tal como os la entregué. Y el plural de Torah, que es instrucción, pues el plural es Torot, que son instrucciones, y es a lo que Shaul le está haciendo referencia aquí. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las Torot, las instrucciones de la Torah tal como os las entregué. En el libro de Mashiach HaShelihim, en el libro de Hechos de los emisarios, documenta que Shaul estuvo entre los corintios instruyéndolos en el Tanaj, instruyéndolos. Cuando hablamos del Tanaj, recuerden que el Tanaj es un acróstico de tres palabras hebreas: Torah, Nevin, Ketuvim. Torah, Nevin y Ketuvim es todo el antiguo pacto, es todo el canon de las escrituras hebreas. Y lo que dice Hechos es que Shaul instruyó a los corintios en el Tanaj. O sea, él los instruyó en la Torah, él los instruyó en los Nevin, él los instruyó en los profetas y en los Ketuvim, en los otros escritos. O sea, en todo lo que era el Tanaj. Es que él era un maestro de la Torah. Era un maestro para enseñar al pueblo, y era una tremenda responsabilidad. Y dice que él estuvo entre los corintios durante 18 meses instruyéndolos en la Torá, en los Nevin, en los profetas, en los Ketuvim. Y después que él estuvo entre los corintios 18 meses instruyéndolos, después de eso dice que Shaul salió para Atenas, fue a Corinto
y discutía en las sinagogas todos los Shabbatot, y persuadía a Yehudim y a griegos. O sea, persuadía a judíos y a israelitas de la diáspora griega, de la diáspora que vivían entre los griegos, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la Torah, enseñándoles la palabra de Elohim. Ahora uno dice, a ver, ¿qué era lo que Shaul estaba enseñando? Pues todo esto que nosotros les estamos enseñando a través de la Torah, a través de cómo guardar las festividades. O sea, todo esto era lo que Shaul enseñaba. Hoy, lógicamente, el cristianismo no puede enseñar lo que Shaul enseñaba. ¿Por qué? Porque se salieron de la Torah. Entonces, es obvio que Shaul, si él estaba enseñando la Torah, si él estaba enseñando sobre los profetas, sobre los escritos, sobre todo el Tanaj, pues lógicamente él les enseñaba sobre todas las fiestas, a cómo celebrar cada una de las fiestas, y en el caso de Pesach, pues les enseñaba sobre la fiesta de Pesach. Y él hacía el empate de que esta festividad que se estableció en Shemot, pues celebraba la redención, la liberación del pueblo de Israel de Misraim, la cual debe celebrarse por estatuto perpetuo, como está escrito ahí en el libro de Shemot, que dice: habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim, diciendo: este mes os será el principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña como no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y matzot, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus pezuñas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en nuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Adonai, Pesach de Adonai. Esto es lo que está registrado en Shemot 12 del 1 al 11. La fiesta de Pesach se debe celebrar durante el mes de Aviv. O sea, esto lo estableció el Eterno, que debe ser así, no en cualquier día. Hermano, como que tenemos ganas de celebrar la Santa Cena, hagámoslo este fin de semana. No, mire, el Eterno lo que Él estableció, que debía celebrarse en el mes de Aviv, que es el primer mes del calendario escritural de el inicio de la primavera. Entonces aquí hay algo muy importante para todos mis hermanos. Estamos por iniciar esta estación de la primavera, y en esta estación también se celebra a partir de el 10º día que había que tomar el cordero, y el 14 debía sacrificarse el cordero, como dice aquí el Eterno. Pero hay algo tremendo que viene también aquí para este mes de Aviv. ¿Por qué? Porque en el primero del mes de Aviv es un Rosh Hodesh de los que el Eterno estableció. El Rosh Hodesh no se celebra cada mes como hoy se celebra, sino que se celebra cada inicio de primavera, y el Eterno marcó 4 Rosh Hodesh en la palabra.
Y cada Rosh Hodesh, como el Eterno lo estableció, está cada cambio de estación. De tal manera que para este mes viene una tremenda festividad en el pueblo. Y esto lo celebraban los hermanos de Qumran, los esenios. Ellos celebraban este Rosh Hodesh y lo celebraban así, estos cuatro, porque era lo que el Eterno había establecido. Entonces parte con Rosh Hodesh del inicio de primavera y luego en ese mes pues se marca porque es una gran celebración y en este caso pues es Pesach. Y el Eterno nos dijo, este es el primero de los meses del año. Este mes de Aviv hoy se conoce también como Nisan, que es el primer mes del calendario escritural, del calendario de las escrituras. Y aquí nada tiene que ver, más de 300 calendarios. O sea, para uno poder entender esto, los diferentes cambios y los diferentes calendarios que hay en el mundo, es que son muchos. Entonces, ¿qué dijo el Eterno? Los hijos de Israel deben escoger en el día 10 de este mes primero un cordero sin defecto, que era una sombra, que era una figura del Mashiach, del cordero de Elohim. Este cordero de Pesach, y esto es interesantísimo, o sea, la historia, tal vez usted va este año a ver este cordero, esto no era de cualquier manera, esto es algo maravilloso, esta figura de este cordero que representa al Mashiach. Por eso cuando vemos aún en Shemot 12:6, dice, tomarás un Ishek, que en hebreo Ishek no es cordero macho como se traduce, sino que Ishek es un cordero hombre, un cordero varón, y por eso estaba apuntando, era al Mashiach, un cordero sin defecto. Y Yeshua pasó por el mismo proceso. Él fue tomado el día 10 y examinado todos esos 4 días por todos, por los herodianos, por los políticos, por los religiosos, por el pueblo, por todo examinado, hasta que al último el Cohen Gadol dijo, no encuentro en él defecto alguno, porque él pasó toda esta prueba, todo este examen. Y este cordero de Pesach estaba representando al Mashiach, estaba representando a Yeshua HaMashiach, el cordero de Elohim. Y luego tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. Recuerda que eso hablamos cuando hablamos de la profecía. ¿Por qué en las 2 tardes? ¿A qué se refería? Y es por el cumplimiento profético que hubo el día que muere el Mashiach, ¿no? El 14, que muere el Mashiach, dice que al mediodía hubo una gran oscuridad sobre todo Eretz Israel, y prácticamente hubo una noche a partir de las 12 del día, y esa noche duró hasta las 3 de la tarde cuando volvió a haber luz, y entre las 3 de la tarde y las 6 que hubo luz fue la muerte del Mashiach. Por eso estaba prefigurando esta muerte, y eso nunca pasó en la historia, solo en la vida del Mashiach pasó eso. O sea, nunca más se ha oscurecido al mediodía, y esto no fue un asunto de que hubo un eclipse, nada, es que era cumplimiento profético de esto que estaba pasando para verificarnos que él era el Mashiach, el cordero que muriera entre estas 2 tardes, ese sería el verdadero Mashiach. Por eso cuando vimos los falsos profetas que hay en el pueblo Yehudín, recuerda una noche hablamos en estas profecías mesiánicas sobre los falsos mesías que se registran en la historia del pueblo judío, ninguno cumplió las profecías del Mashiach, y esto era una profecía que había con respecto al Mashiach, que el cordero de Elohim moriría entre las 2 tardes, y por eso la Bet Zorah no registra que hubo en el día de la muerte del Mashiach, hubo 2 tardes en el mismo día. La primera tarde que fue desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, y luego la otra tarde, lógicamente, que fue a partir de las 6 como un día normal. Entonces él muere entre estas 2 tardes. Por eso era difícil entender esta profecía que había aquí en el libro de Shemot. Ahora, Yeshua, que era una figura representada por este cordero, que tenía que ser inmolado entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde del día 14, y durante la noche debía comerse la carne asada al fuego. Debía comerse, solamente el Eterno ordenó que debía comerse asada al fuego.
no se podía hacer un sancocho, no se podía, no, a mí me gusta, no, todo el mundo come carne asada al fuego, porque es que Yeshua tenía que pasar toda esta prueba de fuego y no solo eso, sino que él tenía que descender a todos los lugares que estaban totalmente cerrados con cadenas, en todos los lugares de juicio, donde Hasatán tenía el dominio sobre la muerte y Yeshua tenía que romper todas esas cadenas. Usted recuerda, por ejemplo, hay un salmo que lo leemos mucho, ¿no? Que habla de que las puertas se deben alzar, que las puertas se deben levantar para que entre el Rey de esplendor, el Rey de gloria. Este es un teilín que está haciendo referencia al momento en que Yeshua muere y entra a todos estos lugares tenebrosos de estas puertas oscuras y cerradas, donde él tiene que apoderarse de las llaves de la muerte y del Hades. O sea, cuando el Mashiach llegaba, Hasatán y los demonios encargados de custodiar todos estos lugares, ellos lo único que tenían que decir era: levanten las puertas, porque el Rey de Gloria está entrando. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Bueno, y ese salmo hace referencia a esa victoria del Mashiach cuando él traspasa todos estos lugares que estaban totalmente inaccesibles y eran cárceles totalmente cerradas, de tal manera que el hombre no podía regresar de todo ese lugar. Por eso cuando él habla de la resurrección, esto es una tremenda esperanza, porque es que el hombre no podía salir de todas estas prisiones de oscuridad. Entonces, el día 14 se mataba el cordero y durante la noche, hasta la medianoche nomás, se comía la carne asada al fuego. Y se comía con hierbas amargas y se comía también con pan, con matzot. Y además de estas prescripciones que contenía la festividad de Pesaj, hay otra que es de suma importancia y que debemos tener en cuenta dentro de este contexto de la festividad de Pesaj, que está también escrito ahí en el rollo de Shemot. Y dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis matzot, panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esto es muy importante, Shemot 12 del 14 al 17. El primer día, hablando ya de Matzá, habrá santa convocación. Y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de Matzot, los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Misraim. Por lo tanto guardaréis este mandato en vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Esto es lo que aparece en Shemot 12 del 14 al 17. Ahora mire como parte esta porción. Y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y en esto el Eterno lo que nos quiere es guardar para no poner nuestro corazón en la simbología, sino en Él. Porque este es el error en el cual nosotros podemos caer. De estar tan preocupados por las hierbas amargas, de estar preocupados porque haya un pernil, porque haya todas estas cosas que el Eterno está diciendo, y nos olvidemos de Él. Porque Él está diciendo que Pesaj es para Adonai, será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai. Ahora, solamente cuando usted ha entendido que el Mashiach es Adonai,
es que Él viene y entrega su vida y Él derrama su sangre y nos dice estas mismas palabras. Y esto lo harán en memoria de mí. Es que esto ya estaba aquí en Shemot. Ahora, esta festividad dice que debe ser celebrada como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Siempre debe celebrarse. Ahora, hay un problema, y era lo que hablábamos anoche también. ¿Cómo celebrar Pesaj cuando el templo no está en pie? ¿Cómo celebrar Pesaj cuando el sacerdocio no está ordenado? ¿Cómo celebrar Pesaj cuando los levín no están ordenados? ¿Cómo celebrar todo esto? Siendo un estatuto perpetuo si las cosas principales que se necesitaban para la fiesta ahora no están. Ahí es donde nosotros necesitamos entender lo importante que es haber conocido al Mashiach y poder entender ahora el ser que el Mashiach está estableciendo y la dimensión que le está dando ahora a esta festividad. Porque terrible sería que no hubiese templo, que todo hubiera sido destruido y que el Mashiach no hubiera venido. Ahí sí estábamos perdidos. Pero esto es una bendición que tenemos nosotros, que el Mashiach vino, creímos en Él en su Rahem se dio a conocer a nosotros, en su bondad se reveló a nosotros, nos está revelando sus fiestas y nos está revelando quién es Él, que es lo que está diciendo aquí el libro de Shemot. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Ahora, nosotros sí podemos hacerlo eso. Sí podemos hacer esta fiesta solemne para Adonai durante todas las generaciones, porque vuestro Pesaj, que es el Mashiach, ya fue sacrificado. Hoy lo tenemos a Él, claro, y vuelto a la vida, en resurrección nuevamente. La fiesta de Pesaj, entonces, debe ser recordada y celebrada como una fiesta solemne para Adonai, para el Mashiach. Como Él está diciendo, hagan memoria de mí. Fiesta solemne para Adonai, como una Jukadolan, un estatuto perpetuo. Y uno dice, ¿cómo guardar la festividad de Pesaj como estatuto perpetuo cuando el templo no está? O sea, eso, lo que hablábamos anoche, la verdad el pueblo judío no puede celebrar la fiesta de Pesaj. Así quieran, lo principal que demanda el no creer en el Mashiach no está. Ahora, muchos están esperando la reconstrucción del tercer templo. Hermanos, nosotros los creyentes del Mashiach no necesitamos tercer templo. Aún, si ustedes están al tanto de las noticias, el gobierno no apoya lo que está haciendo el Instituto del Templo hoy. El rabinato de Israel no apoya lo que quiere hacer el movimiento del Instituto del Templo. A pesar de que Israel lleva 70 años ya establecido nuevamente en la tierra, hay un grave problema, que el Sanedrín tampoco se ha podido establecer. Entonces hay muchas cosas y uno dice, ¿por qué el Eterno? Porque Él habló. Yehudá nunca le faltaría un dador de la Torá de entre sus pies hasta que viniera el Mashiach. Hoy nuestra responsabilidad celebrar esto y rescatar al máximo la festividad de Pesaj, porque es que esto está en nuestras manos. Esto el Eterno nos entregó a nosotros, el primogénito. Estatuto perpetuo, de tal manera que ¿quién puede celebrar esto a cabalidad? Nosotros, los creyentes en el Mashiach. Nosotros solamente podemos hacer cumplir este estatuto perpetuo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Cordero vivo, al Cordero recién inmolado, vivo. Al siguiente día de Pesaj comienza la otra fiesta, que es Matzah, Har Hamatzot. O sea, la fiesta de los panes sin levadura. Esto comienza pegado a Pesaj, o sea, a partir del 15 del primer mes. Y esta festividad sí es como el Eterno la estableció así claramente, panes sin levadura. Y aquí sí el término es claro, Matzot. ¿Qué significa esto? Panes sin levadura.
Y esta festividad, que es pegada a Pesaj, pues tiene una duración de 7 días. 7 días que debemos convocarnos, reunirnos, hacer el pan de matzá. Los que nunca hayan hecho matzá, también les vamos a enseñar. Esto es muy sencillo porque es solamente harina, agua y un poco de sal. Eso no lleva nada más. Harina, agua, un poco de sal y aceite, claro, y aceite, ¿no? Un poco de aceite para que se deje amasar la masa. Pero esto tiene que ser rápido. Eso tiene que hacerse rápidamente antes de que la harina se leude para poder hacer el matzá. Y eso sí depende de la cantidad de personas que estén reunidas, pero esto tiene que hacer rápidamente. Se pone la harina, el agua, el aceite, la sal, rápidamente tiene que mezclarse, rápidamente asarse para poderse servir sin que se leude. Y todos los días hay que hacer este ejercicio durante 7 días. El Eterno mandó eso: comer matzá durante 7 días y regocijarnos durante 7 días en esta festividad que llama matzá o hamatzá. Y durante este periodo estaba absolutamente prohibido por el Eterno. Estaba absolutamente prohibido por nuestro Padre comer cualquier cosa leudada. Tanto el extranjero como el natural del pueblo de Israel. Y era bajo pena de muerte espiritual y física, ¿no? Porque cualquiera, como dice la palabra, cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Entonces en ese día se abstiene y tenemos que abstenernos de todo lo leudado. Por un lado es hablando del pecado, ¿no? Hablando de toda nuestra constitución natural, del Yetzer Hará, de todas estas malas inclinaciones, tratarlas delante del Eterno durante todo este tiempo, pero también hacer el ejercicio físico, que es evitar todo tipo de levadura, todo tipo de galletas, todo tipo de dulces, de pan. Usted no puede ir a la panadería, véndame, o sea, en esos días, véndame pan para el desayuno, no, porque eso es leudado. Y durante ese tiempo, coma matzá, haga matzá. Prepare matzá en la mañana, prepare matzá al mediodía. El matzá se puede comer de 1000 maneras, o sea, como usted lo quiera comer. No solamente en la noche, no, en ese tiempo se come matzá, porque es lo que el Eterno ha ordenado para esta festividad de matzá durante estos 7 días. Y el Eterno también habló que esta fiesta pues debe celebrarse en todas las generaciones por estatuto perpetuo. Ahora, en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, que nuestro Mesías, que Yeshua, el judío de judíos, celebró con sus discípulos también varias veces, como leímos al comienzo de toda esta serie de estudios, que el mismo Mesías tenía la costumbre de la celebración de todas estas fiestas. Iban a Jerusalén como de costumbre y celebraban todas estas fiestas, en obediencia también a lo que ya estaba escrito con relación a las fiestas y lógicamente al cumplimiento que era él con relación a todo esto. Y por ejemplo dice: antes de la festividad de Matzá, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua, diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comáis Pesaj, la Pascua? Antes de la festividad de Matzá, así dice la palabra, antes de la festividad de los panes sin levadura. Vinieron, claro, este año ya era diferente porque Yeshua ya era el año en que tenía que morir. Pero vinieron los discípulos antes de la festividad de Matzá para decirle: ¿dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? Y dijo: id a la ciudad a cierto hombre Yehudí y decirle: el rabí dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré Pesaj. Lógicamente era un Yehudí practicante, porque pues el Mashiach no iba a entrar en cualquier casa que no hubiese sido limpiada, que no estuviera adecuada. Era para él mismo, ¿no?
Él le dijo, en tu casa celebraré Pesaj, o sea, la Pascua, con mis discípulos. ¿Qué día era este? ¿Qué día era este que el Mashiach estaba celebrando Pesaj? Era el día martes, el tercer día de la semana, ya que el cuarto día él iba a morir. Entonces, esta celebración él la hizo no, no, porque él moría, no, él estaba indicando que había que estar pendiente con relación a las fiestas también, en qué fechas se están celebrando las fiestas. ¿Por qué? Porque hay un error que uno ve en muchos hermanos que no captan rápidamente la palabra y celebran Pesaj el 15 y no el 14, y lo que dice la palabra es el 14 del mes. Entonces, cuando llegó la noche de ese día, que era el tercer día de la semana, que era martes, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los dos. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan. Lógicamente nosotros entendemos porque es que los días en el calendario hebreo comienzan al caer la tarde. Ya al día siguiente, pues ya sería 15 y ya no sería 14. Entonces, cuando llegó la noche, dice, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, tomó Yeshua el lejen, y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Eso está en Mateo 26, del 17 al 30. De esto hablamos anoche y explicamos por qué aquí aparece la palabra lejem, ¿no? La explicamos tanto en hebreo, en arameo y en griego para poder entender la diferencia entre la palabra lejem y la palabra matzah. Este pasaje que está aquí de Matitiyahu, pues nos enseña que nuestro Mashiach, como un judío también obediente a la Torah, celebró la fiesta de Pesaj y la fiesta de Matzot, o de los panes ácimos o de los panes sin levadura, en el tiempo establecido, es decir, una vez al año, el 14 del mes de Aviv, el primer mes del calendario escritural, junto con sus talmidim, junto con los discípulos, todos ellos Yehudim, circuncidados al octavo día después de su nacimiento, porque eso lo explica luego Shaul también. Ahora, dice este texto que mientras comían, tomó Yeshua el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Este pan para ese tiempo estaba acompañado del cordero asado, o sea, se comía, se tomaba un pedazo, el pan es como una arepa, es como una galleta redonda, como una porción de pizza, digamos, este pan, y sencillamente se envolvía un pedazo de carne como una hamburguesa, como un tipo jamón, digamos ahí, se envolvía y se comía, o sea, era la manera como un taco, para los mexicanos sería un taco, al Mashiach le encantaba el taco, pero es así, ¿no? Es que todas estas cosas son comidas de la casa de Yehudá, todo esto de ese pan revuelto con la carne, o sea, esto era más o menos lo que estaba viviendo ahí, no más o menos, no, esto era, ¿no? Este pan que acompañaba al cordero asado y a las hierbas amargas en la cena de Pesaj. Y
Era lo que estaban celebrando aquí, o sea, así se celebraba en todo Israel. Y luego dice, 7 días comeréis matzot, que ya está hablando de panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Este primer día de Matzah, lógicamente todo esto, esta preparación de sacar la levadura, pues viene desde antes de comenzar Pesach. Pero especialmente cuando llega ya el primer día, que es el día 15, para que comencemos la celebración de panes sin levadura, de la fiesta de Matzot, que dura los siguientes 7 días. Y lo que el Eterno nos ordenó fue, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Por eso aún en la casa de Yehudá hoy se practica eso, ¿no? Sacar toda la levadura de la casa. Lógicamente la levadura que usted se va a comer, no la levadura que usted no se va a comer. Porque muchas veces en muchos hogares pues se acostumbra a comer en la sala y hay mucha miga que cae por el medio de las sillas, digamos. Y digamos, sí, se puede como una limpieza, pues sacar todo, pero usted esa miga no se la va a comer. Está hablando de comer el Eterno. Lo que él dijo es que no comerían levadura durante esos 7 días. Entonces esa levadura, no porque usted no se la va a comer, no va a recoger las migas que hay por las sillas o por toda hendidura. Sin embargo, como un aseo general sirve, pero está hablando de la levadura, que no debe haber levadura en vuestras casas. Y lógicamente debe ser ese ejercicio, ¿no? De tal manera que para estos 7 días, pues usted no coma pan, usted no coma galletas, no coma dulces, nada que tenga que ver con levadura. O vinos, porque la mayoría de los vinos son fermentados con levadura. Solamente el vino kosher, pues no es fermentado con levadura. Pero la fermentación, para la fermentación de los vinos se requiere levadura. Por eso cuando nuestros hermanos preguntaron sobre cómo preparar ese vino kosher de uva y les pasamos la fórmula, que ustedes lo pueden usar también para como un vino especial, porque eso es demasiado rico. De los jugos más ricos tal vez el de uva, y es fácil de preparar, y si usted lo prepara de un día para otro, pues todavía mucho más delicioso. Entonces el Eterno lo que ordenó fue 7 días comeréis matzot, panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Del primero al séptimo día será cortado de Israel. Entonces hay muchas cosas más que son tradicionales ahí, de comenzar a pasar, digamos, un pequeño cepillo por toda hendidura, de si las mesas son de tabla, entonces por en medio de las mesas de tabla de los sofás, de las sillas donde se sienta. Pero es que el Eterno es claro aquí, cualquiera que comiere leudado. Ahora, necesitamos, claro, lógicamente, porque nuestras casas no debe tener nada. Cuando usted lee Devarim capítulo 18, Deuteronomio 18, ahí el Eterno habla que todo lo que a él no le agrada. Cuando vayan a las naciones no van a aprender a hacer lo que hacen las naciones. No se hallará en ti, ¿quién? Práctica ni adivinación, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos. O sea, está hablando de todo esto que tiene que ver con la idolatría. Todo lo que tiene que ver con la idolatría, hermano, deshágase de todo eso. De imágenes, de cuadros de la Santa Cena, de cuadros de los 12 apóstoles, de supuestamente cuadros de Jesús, de crucifijos, o sea, de todo lo que tiene que ver con la idolatría. Usted tiene que renunciar a todo eso. De cuadros con nombres que involucren la idolatría, de música que exalte la idolatría. Todo esto es parte de la levadura que hay que deshacernos en cuanto a la idolatría. En cuanto a la hechicería, pues todo lo que tiene que ver con horóscopos, con revistas, con cartas de adivinación, con tarot, con todo esto. Con relación al mundo, pues todo lo que tiene que ver con cuadros de ídolos, de músicos, de actores de televisión, de todo eso. O sea, todo eso el Eterno quiere que haya totalmente una limpieza en nuestras casas,
porque es que nuestras casas también son los lugares donde Él habita. Y lógicamente, pues nuestros hogares tienen que estar totalmente consagrados para Él. Entonces la levadura tiene que ver con todos estos aspectos también. También está escrito en este pasaje que nuestro Mashiach, tomando la copa, esta copa que es la copa de la redención, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebed de ella todo, porque esto es mi sangre. Entonces esto era importantísimo, por eso anoche le dedicamos un buen tiempo a ver estos dos símbolos que Yeshua está estableciendo como pacto perpetuo ahora para nosotros, su pueblo, con relación al pan y con relación a esta copa que representa su sangre. Y esto tiene que ser una revelación, la sangre del Mashiach. Y vamos a dedicar solo un programa a hablar de esto, porque esto es muy maravilloso. Conocer la sangre del Mashiach, conocer su poder, porque es algo nuevo que Él está revelando. Y es algo nuevo que se está revelando en el Brit Hadashah. Y Él está diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Y como Shaul escribió en Corintio, que si cualquiera participa de esta festividad de manera indigna, dice que come juicio, porque no está discerniendo la sangre de nuestro Eloá. Por eso es que en Shemot está hablando que tiene que ser una festividad en memoria del Eterno. Y ahora aquí todavía nos revela mucho más, porque se está refiriendo a la sangre de Eloá. La sangre del Mashiach es la sangre de Eloá, es la sangre del Eterno, con la cual Él compró a su pueblo. Y esto es muy profundo. Entonces, con relación al Brit Hadashah, con relación al nuevo pacto, está escrito en el rollo del profeta Irmiyahu que Adonai celebraría este pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Y como él dice: vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un pacto, un nuevo pacto, un Brit Hadashah, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, violaron mi pacto, anularon mi pacto. Y ese fue el problema con el pacto que Él hizo con nuestros padres, que fue violado, fue quebrantado, y por lo tanto salimos de ese pacto. Entonces el Eterno ahora lo que ha establecido un pacto para atraernos nuevamente. Y este pacto es el pacto que llaman nuevo pacto. No pacto renovado, porque Brit Hadashah no significa renovado. Brit Hadashah, la palabra Hadash, es la palabra hebrea para nuevo. Hadash. Y es de donde viene la palabra del Brit Hadashah. Brit, pacto, Hadashah, nuevo. Pacto nuevo, nuevo pacto. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. ¿Cuál es el problema? Ellos invalidaron mi pacto. Los que no han tal vez profundizado en esto, yo les recomiendo, vean las profecías mesiánicas del Tanakh, donde explicamos esto a profundidad. Ya van 15 profecías de las 330. Y ahora estamos, debido a la festividad de Pesach, profundizando en esta festividad de Pesach. Entonces, ¿cuál fue el problema con el pacto que el Eterno hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Misraim? Que ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un esposo para ellos, dice Adonai. O sea, no fue que el Eterno falló, el pueblo invalidó, no guardó, violó el pacto, quebrantó el pacto, salió del pacto. Ahora dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torah, mi instrucción, mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y esto es muy profundo, ¿no? Porque aquí está hablando de poner mi Torah. Recuerda que en mi Torah, mi instrucción,
se refiere ahora a Yeshua, que es la Torah viviente. La Torah viviente del Eterno, que es el Mashiach, la vida del Mashiach. El Ruach del Mashiach, que es el Ruach de Adonai, es puesto en nuestro interior. Es una nueva vida, por eso es un nuevo nacimiento. Y esto es muy grande, porque lo que el Eterno está haciendo es cambiando nuestra vida vieja, como él dijo a través del profeta Ezequiel. Yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. O sea, él está haciendo una cirugía muy compleja en cada uno de nosotros. Si fuera solamente poner una Torah, digamos, escrita, pues todavía nos quedaría muy difícil para nosotros agradarlo, porque nuestro corazón es un corazón de piedra endurecido, y la Torah, como dijo Shaul, es kadosh, es santa. Pues nos quedaría a nosotros muy difícil, como decirle a un perro que vuele. O sea, no puede un perro volar. Por más que lo instruyamos, por más que le pongamos paracaídas, él no puede. Y por eso el Eterno vio que lo que había que hacer era una cirugía, y a esta cirugía es lo que se llama la circuncisión del corazón. ¿Qué es la circuncisión del corazón? Eso que dice el profeta Ezequiel. La circuncisión del corazón es que el Eterno viene y hace una cirugía en usted tan profesional que le quita su corazón. No lo mejora, no lo renueva. No, ese corazón está enfermo. Ese corazón no sirve, está grave. Eso tiene todas las taquicardias. Ese corazón no funciona. Entonces, ¿qué es el Eterno? ¿Qué es la circuncisión del corazón? Que el Eterno viene y hace una circuncisión, hace una operación de corazón abierto y saca ese corazón de piedra y pone en usted un nuevo corazón, el corazón del Mashiach, el Ruach del Mashiach. Él hace esto, a esto es que se llama la circuncisión del corazón. Esto es algo muy profundo que hace el Eterno. Y esto es el contenido del nuevo pacto. Daré mi Torah, que es el Mashiach viviente, en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Pero cómo? Al hacer esta operación del corazón. Y eso es lo que dice Ezequiel, explica claramente cómo era este proceso. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo. Y luego escribiré mi Torah, pero esta Torah es el Ruach. O sea, llenaría ese corazón adicional con su Ruach, para que ahora sí puedan andar en mis leyes. O sea, ya una persona totalmente nueva, con un nuevo corazón, con una nueva instrucción ahí dentro, una instrucción que se alinea a la voluntad del Eterno, que se alinea a la mente del Eterno, al corazón del Eterno, y por lo tanto puede caminar en el Eterno. Este es el contenido de este nuevo pacto que el Eterno está haciendo y que Yeshua nos está diciendo que lo hace en Pesaj. Yo seré a ellos por Elohim, no de una manera exterior, sino yo seré a ellos, yo seré en ellos, yo seré dentro de ellos Elohim. Anteriormente en el nuevo pacto Elohim era exterior, era por fuera, pero ahora en este nuevo pacto es dentro. Él pone un corazón en nosotros para él poder morar dentro. Yo seré su Elohim y ellos me serán por pueblo. Está muy claro entonces que Adonai haría este pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Es decir, con todo el pueblo de Israel. No dice que los judíos son el pueblo escogido. Habla que el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Y todo este pueblo elegido somos el pueblo del Eterno. Claro, ahí está incluido Yehudá y está incluido el pueblo de Israel. Pero somos nosotros los descendientes de Efraín los que tenemos la primogenitura. Somos nosotros los que tenemos esta ventaja de este nuevo nacimiento, de este nuevo pacto, porque lo hemos entendido. Como dice Hechos, que el pueblo que vive en Jerusalén no entendió esto, no entendió y hasta hoy no lo entiende. Nosotros como Israel, que somos este pueblo elegido, es que él haría este pacto y no con algo que se llama iglesia, no con algo que se llama iglesia católica o iglesia cristiana o iglesia evangélica o iglesia como se llame, no.
Haré este pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso somos nosotros los que tenemos estas fiestas. Y por eso cada día nos perfeccionamos y el Eterno nos aclara cómo hacer mucho mejor estas festividades con un entendimiento pleno, porque somos su pueblo. Este nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que conformamos el pueblo del Eterno, cuando hablamos de la casa de Judá, estamos hablando de todos los creyentes en el Mashiach de la casa de Judá, porque los otros tienen que venir al Mashiach. Entonces, cuando todos los creyentes que han creído en el Mashiach en la casa de Judá y todos los que creemos en el Mashiach en la casa de Israel, pues somos los que disfrutamos de este pacto que Él ha hecho. Entonces, este nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá tiene esta característica. Uno, que el Eterno pondría su Torah viviente, que es su Mashiach, que es su instrucción de vida, su instrucción viva, en la mente y la escribiría en el corazón. Pero esto a través de una cirugía compleja que habla el profeta Ezequiel, en donde el Eterno iba a arrancar, iba a quitar, iba a extirpar ese corazón de piedra de cada ser humano y poner un nuevo corazón. O sea, es un intercambio de corazón abierto que hace el Eterno. No crea que el corazón suyo es el mismo que tenía en el pasado. No, su corazón es nuevo, su mente es nueva. Sus impulsos son nuevos porque cada uno de nosotros hemos pasado por esta cirugía que ha hecho el Eterno con cada uno de nosotros que hemos creído en el Mashiach. Y como consecuencia de esta cirugía, pues nosotros amamos al Mashiach. ¿Quién lo obliga a usted de aquí a mí al Mashiach? Nadie. Es un nuevo corazón el que lo lleva a esto. Y háblenle mal del Mashiach. No, pues no podemos nosotros soportar eso. Porque nosotros amamos a nuestro Mashiach. Y la otra es esto que ya vimos antes, que nosotros seríamos el pueblo del Eterno y Él sería nuestro Elohim, pero un Elohim que está viviendo en nosotros, un Elohim que vive dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo es posible entonces que la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana afirmen que el Eterno estableció un pacto con ellos cuando ellos mismos abrogaron, anularon, desecharon la Torah del Eterno y además consideran y predican que todo esto es una maldición? Es imposible, o sea, esto es totalmente sin sentido. Entonces, mis hermanos, en el capítulo 11 de 1 Corintios, Shaul, él dice, porque yo recibí del Adón. Recuerdan que Shaul, después de que se convirtió al Mashiach, él dice que estuvo en Arabia 13 años. Y él todo esto que nos escribe en todas sus cartas, él lo recibió directamente del Mashiach. Como él dice, es que a mí no me lo enseñaron ni en Jerusalén, a mí no me lo enseñaron ni los mismos discípulos del Mashiach, sino que yo lo recibí directamente del Eterno. Y es lo que está diciendo él en el capítulo 11 de 1 Corintios, porque yo recibí del Adón lo que también les he enseñado. Que el Adón Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan. Shaul no estuvo ahí presente, pero él recibió esta revelación directamente de él. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11. Esto es muy interesante, como veíamos anoche, que el símbolo más grande de la Pascua de Pesaj, que celebraba el pueblo, el símbolo más grande era el Cordero, y luego vamos a ver por qué era esto así. Pero es impresionante cómo Yeshua está enseñando ahora esto, no solamente que lo hizo en ese Pesaj, sino que ahora Shaul dice que a él también le enseñó esto mismo, porque yo recibí del Adón directamente lo que también les he enseñado, que el Adón Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo,
tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, eso que hizo él en el Seder es lo que él recomienda y ordena que nosotros debemos hacer cada Pesaj. Luego dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Adón anunciáis hasta que él venga. Y esto debe hacerse en Pesaj, como él mismo ordenó. Para entender correctamente este pasaje, que ya lo vimos en Matitiyahu, ahora que Shaul también dice que él recibió esta misma revelación que ya estaba registrada en la Bet Sorah, debemos tener claro que el contexto de este pasaje es la celebración escritural de la fiesta de Pesaj. O sea, Shaul está hablando esto dentro de esta esfera de la fiesta de Pesaj. Se celebra cada año el 14 de Aviv, que es el primer mes del calendario de las Escrituras. La noche que nuestro Adón Yeshua fue entregado, él y sus talmidim celebraron esto, o sea, con testigos esta celebración. Ellos celebraron esta festividad de Pesaj esa misma noche que él muere, y por lo tanto estos dos símbolos se convierten en los grandes símbolos de la festividad de Pesaj para todo creyente en el Mashiach. Recuerden que la levadura, lo que dijimos anteriormente, ¿no? La levadura representa el pecado, representa el orgullo, representa la altivez, representa la mentira, representa la falsedad, representa la vanidad, representa la idolatría, representa la hechicería, representa el mundo. O sea, la levadura representa una infinidad de cosas, ¿no? Pero también es la causa de la muerte del Mashiach. Es la causa por la que él muere. Él muere para librarnos del pecado, para librarnos de toda esta naturaleza. Y él está diciendo que debemos celebrar la festividad con estos símbolos, pan y vino, que representan su cuerpo y su sangre. Su cuerpo en el cual él lleva toda la maldad, su cuerpo en el cual él lleva todo, porque es que dice Isaías 53 que en su cuerpo fue cargado todo el pecado de Israel y de la humanidad. Y su sangre nos limpia. En su cuerpo fue cargado todo el pecado y su sangre limpia al pueblo. Su sangre redime al pueblo. Y ahora Yeshua pone esto y nosotros debemos valorar al punto que él quiere mostrarnos que valoremos estos símbolos que él nos está dando para que los celebremos, como él dijo, hasta que él venga, haciendo énfasis en este pan y en este vino que él usa como símbolos de su cuerpo y de su sangre. En Isaías 25:7 dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y destruirá en este monte, hablando de el monte en el cual él muere, y destruirá este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Entonces, mis hermanos, todo creyente genuino en el Mashiach, todo creyente genuino en el Mashiach, debe esforzarse por conocer las verdaderas raíces de su fe en el Mashiach y practicar su fe, practicar su emuná
como dicen las Escrituras, y no vivir bajo interpretaciones de hombres o bajo el yugo o bajo la ceguera de las religiones paganas de las naciones. Recuerden que catolicismo, cristianismo, judaísmo son religiones de las naciones, que son las que nos han afectado de manera negativa a nosotros, el pueblo del Eterno. Estamos bajo el asedio de estas tres grandes religiones: el catolicismo, el cristianismo y el judaísmo. Solamente ahí en Oriente pues también está la influencia del Islam. Pero todo creyente en el Mashiach debemos esforzarnos por tener este entendimiento genuino del Mashiach, lo que hay en su corazón y lo que Él nos está pasando, para que nosotros entendamos y pues podamos celebrar una festividad de Pesach a la altura de la muerte y resurrección de nuestro Rey, de nuestro Mashiach, de nuestro Elohim, de nuestro Adonai. Como Él dice, hagan memoria, y esa era la parte central de la festividad de Pesach, que se hiciera memoria del Eterno, porque era una fiesta en memoria de Él, que es lo que Yeshua nos está diciendo ahora claramente a través de la festividad y del Seder que Él mismo participa en su última noche.